Va en serio. Donald Trump anuncia que el primer día de su gobierno impondrá un arancel de 25% a todas las importaciones de México y Canadá. Lo quitará cuando pare el tráfico de fentanilo y lo que califica como una invasión de migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum le responderá mañana. Detalles del enjambre. Durante la audiencia de los funcionarios mexiquenses acusados de colusión con el crimen organizado, se dieron detalles de su actividad delictiva y vínculos criminales. Autoridades consultadas por Milenio destacaron trabajos de inteligencia y obtención de órdenes judiciales para lograr un operativo exitoso. Miles quieren ser juez. En días, crecieron exponencialmente los registros de quienes aspiran a participar en la elección judicial del 2025. Legislativo y Ejecutivo se dicen satisfechos. Integrantes del Poder Judicial llaman a transparentar el proceso. 25 de noviembre. Marchan en México y el mundo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ante la ocurrencia diaria de feminicidios y crímenes por razón de género. Buenas noches. Antes de iniciar, agradezco a mis compañeros Héctor Zamarrón y Paola Barquet que estuvieron con ustedes en mi ausencia. Estuve en El Salvador a más de 2 años de la imposición del régimen de excepción y a casi 2 años de la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, donde, junto con el equipo de Milenio Televisión, pasé la noche, algo que ningún periodista había hecho antes. Dormimos en la prisión de máxima seguridad que alberga a los principales integrantes de las pandillas salvadoreñas. Cruzaremos ahora hacia las celdas. ¿Se elige de manera aleatoria la celda o las celdas? En este caso fueron 2. Porque a partir de las 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada deben permanecer dormidos a 0 horas. Los detalles de lo que vimos, los testimonios recabados dentro y fuera de la prisión y el panorama completo con posturas a favor y en contra de las políticas implementadas por el presidente de ese país, Nayib Bukele, próximamente en todas las plataformas de multimedios. Mañana, en su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum responderá al aviso que hoy dio Donald Trump. Lo hizo esta misma tarde cuando a través de su red social informó que el próximo 20 de enero, el primer día de su administración, firmará una orden ejecutiva y hará el papeleo necesario para cobrar a México y a Canadá un arancel del 25% sobre cualquier artículo que comercializan hacia Estados Unidos. Todo en consecuencia de que miles de personas, dice Trump, están atravesando México y Canadá llevando el crimen y las drogas a niveles nunca antes vistos, señalando en particular a la caravana migrante que actualmente está en México de querer cruzar su frontera. Menciona que la medida estará vigente hasta que las drogas, en particular dice ahí el fentanilo, deje de llegar a su país y pare lo que califica como una invasión de migrantes. Consideró que tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absoluto para resolver fácilmente este problema. Y hasta que lo hagan, insiste, hará que ambos paguen un precio muy alto. Quien ya respondió fue Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. En su cuenta de X publicó esta pregunta: ¿qué aranceles se le van a imponer a Estados Unidos hasta que dejen de consumir drogas y traficar armas a nuestro país? La postura del presidente del Senado importa porque, según la Constitución, es la Cámara encargada de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Además, el Senado es el encargado de aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, por lo que sí, Fernández Noroña importa cuando responde
a la advertencia o al aviso de Donald Trump. Lo dicho por Trump ya impactó también en la cotización del peso frente al dólar, que el viernes pasado cerró en 20,48. Parecía que hoy el peso se estaba fortaleciendo, el dólar bajó a 20,25, pero a partir del anuncio que dio Donald Trump, alcanzó un pico de 20 pesos con 71 centavos. A esta hora se encuentra rozando los 20 pesos con 50 centavos, estabilizándose ligeramente, pero ahí está el momento en que Donald Trump dio el aviso, se fue hasta 20,71. Además de la adversidad que la imposición del arancel traerá a la economía mexicana y a nuestra moneda, como ya vimos, hoy otra calificadora, HR Ratings, modificó la perspectiva crediticia de México, dejándola en BBB+, pero cambiándola de estable a negativa, debido al deterioro en las estimaciones de crecimiento económico en 2024 y 2025 para México, así como por la expectativa de una reducción más lenta del déficit fiscal para el 2025. Este comunicado advierte que el cambio de administración en Estados Unidos también podría llevar a un deterioro en la relación comercial con el principal socio de México, lo que continuaría afectando negativamente el desempeño del comportamiento económico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público volvió a ver lo que le conviene en estos anuncios crediticios y solo consideró que la modificación es un ajuste precautorio ante el balance de riesgos que ha realizado la agencia calificadora. Destacó que, contrario a esa opinión de HR Ratings, el panorama de crecimiento para México es positivo. Sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos, Hacienda reiteró que nuestro país es el principal socio comercial del país vecino y que el TEMEC proporciona un marco de certidumbre para las inversiones nacionales e internacionales. Ahí nada se dice de lo que Donald Trump anunció esta misma tarde. A 3 días de la realización de las detenciones que generó la operación Enjambre en el Estado de México, con la que cayeron 7 funcionarios de los municipios de Amanalco, Tonatico, Tejupilco, Naucalpan e Iztapaluca, hoy todos duermen en prisión. Se les acusa de tener vínculos con grupos criminales como la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Este fin de semana se realizaron las audiencias de los 7 funcionarios detenidos. Ahí se detallaron los crímenes que supuestamente cometieron. A algunos se les señaló de mantener asolada a la población que habían jurado proteger cuando tomaron protesta o rindieron protesta al cargo. Emir Castañeda nos cuenta. Según el Ministerio Público del Estado de México, de los 7 funcionarios detenidos en la operación Enjambre el viernes, 4 están relacionados con el delito de secuestro, 1 con robo y solo la alcaldesa de Amanalco, María Elena N., está señalada por homicidio. Según lo mencionado en su audiencia, la alcaldesa de Amanalco habría planeado el asesinato del síndico Miguel Lara y de su chofer en enero del 2023, debido a que no quisieron alinearse a sus intereses. El Ministerio Público señaló que María Elena N. supuestamente está relacionada con la familia michoacana y se reunía periódicamente con sus líderes en el municipio de Lubianos, considerado un bastión de José Alfredo Hurtado Lascuaga, el Fresa, a quienes les entregaba hasta 100,000 pesos por cada acuerdo aprobado por el Cabildo. Mientras tanto, Heraclio N., director de seguridad de Tejupilco, y Eyeri Figueroa, esposo de la alcaldesa de Tonatico, están acusados de extorsionar a vendedores de sus municipios a quienes obligaban a pagar hasta el 10% de total de sus ventas. Y también se les relaciona con la familia michoacana. Ahorita no sé qué medios de prueba tenga la familia porque no conocíamos la investigación, hasta ahorita que nos las dieron. Vamos a platicar con la familia si hay algún medio de prueba para poder confrontarlos con las 2 imputaciones que obran en su contra. Mientras tanto, Roberto y Rodolfo N., director operativo y jefe regional de seguridad de Ixtapaluca, fueron acusados del secuestro express de un comerciante al que le exigieron 5,000 pesos para poder vender su mercancía, pero al negarse lo subieron a su patrulla y lo llevaron a un terreno baldío donde le pusieron una pistola en la cabeza y lo obligaron a darles el dinero que tenía. Mientras tanto, el subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Omar N., fue acusado por el presunto delito de extorsión contra un automovilista. Me parece que no tiene lógica, no tiene coherencia ese relato de las posibles víctimas y una serie de circunstancias, ¿no?, que me parece que es sumamente deficiente la investigación de la Fiscalía. El próximo 27 de noviembre se sabrá si los 7 funcionarios detenidos son vinculados a proceso y mientras tanto continúan prófugos otros 7 sobre los que hay órdenes de aprehensión y entre los que se encuentra María del Rosario Matías, alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, Evelia Marlema Ayala, alcaldesa de Tonatico, además del director de seguridad de Chicoloapan, Carlos Amador Santiago Pérez, y el subdirector del mismo municipio, Óscar Daniel González. Milenio Noticias.
También el fin de semana en Texcaltitlán fue velado Isidro Cortés, el director de la policía de ese municipio, que se suicidó cuando le cumplimentaban una orden de aprehensión como parte de esta operación Enjambre. Ahora su familia cuestiona la narrativa oficial, así como el video que se difundió en redes sociales en el que se aprecia el momento en que Isidro Cortés se habría disparado. Su viuda y su hermano exigen que se limpie la imagen de la gente. Esa es la misma pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó? Y no sé si realmente mi esposo lo haya hecho o lo hayan hecho ellos, porque grabaron videos y los subieron a las redes y eso es la parte que emiten. Entonces yo necesito saber y que aclaren y limpiar el buen nombre de mi esposo. Yo no tengo nada que esconder, no tenemos una casa elegante, no tenemos un carro del año, absolutamente nada. Los pesos, pocos o mucho que nos gastamos él y yo y mis hijos fue gracias a Dios y a su esfuerzo y su sacrificio y su quincena de día con día que trabajaba. Pero la operación Enjambre no ha terminado, según funcionarios de seguridad consultados por Milenio. La siguiente fase será obtener sentencias contra los funcionarios que están detenidos, pues esta no fue una operación improvisada. Detallaron que el trabajo interinstitucional inició desde mediados del sexenio pasado y que las carpetas de investigación contra los funcionarios detenidos tienen más de 20 meses de preparación, tiempo en el que no se filtró la información, eso también lo destacan. Revelaron que el gobierno federal realiza trabajo interinstitucional con autoridades de Michoacán, de Chihuahua, Zacatecas y Baja California, donde no se descarta un operativo de esta magnitud en los próximos meses. Cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Aquí hay investigación e inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión y tuvieron pues el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales. En Tabasco, este fin de semana 7 personas fueron asesinadas en ataques cometidos en 2 centros nocturnos. Uno, el bar de Villahermosa, donde decenas de jóvenes, y otro en una boda del municipio de Jalapa. Sí, decenas de jóvenes se divertían y ahí ataque. Decenas de personas se divertían en una boda y también ataque. Al menos uno de estos hechos está relacionado con la disputa que mantiene el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo conocido como La Barredora. Un fin de semana violento se vivió en Tabasco en distintos hechos que enlutaron a varias familias. La primera tragedia fue en el casino social del municipio de Jalapa. A las 10 de la noche, una novia se alistaba para lanzar el ramo a las mujeres presentes cuando todo se volvió confusión y caos. ¿Qué pasó? En 3 camionetas llegó un comando que intentó llevarse a uno de los invitados al festejo, identificado como Vladimir Zúñiga Calzada. Hasta el momento, una persona fallecida, el nombre Vladimir Zúñiga Calzada. Fue una persona que se dedicaba a actividades ilícitas, tráfico de personas. Al oponerse, los criminales dispararon y lo mataron, pero las balas alcanzaron a 5 personas más, entre ellos los padres de la novia. Unas horas más tarde, cerca de las 4 de la madrugada del domingo, hubo otro incidente, pero en Villahermosa. Otro comando entró al bar para asesinar a un sujeto identificado como Jonathan, pero también asesinaron a 5 jóvenes y dejaron a 10 personas más heridas. Todo pasó muy rápido, empezamos a escuchar disparos. Pues por la oscuridad del lugar, todo el mundo corrió para todos lados. Cuando yo salgo, le dije a los policías, entren. Me respondieron con nomás somos 2. Pero nos tocó presenciar todas las víctimas dentro del antro. Le escribí a mi mamá, tengo miedo, siento que voy a morir. El fiscal afirmó que ambos hechos son parte de la lucha entre la Barredora y el Cártel Jalisco. Todo eso nos hace suponer que estos hechos sí tienen correspondencia con la disputa que sostienen organizaciones criminales y que son de lo que queda de la decisión de la organización criminal La Barredora con la otra organización criminal que se identifica con las 4. Este lunes,
Brian Alfredo Trejo Esteban, de 19 años, fue sepultado. Fue una de las víctimas en el DEVAR y cursaba el primer semestre de la licenciatura en el TEC Milenio. Un niño que por divertirse como todo joven fue al lugar equivocado. Pido a las autoridades que se investiguen bien los hechos. En respuesta a ambos incidentes, el gobierno se limitó a informar que reforzará la vigilancia nocturna. Hasta en tanto no se toman estas medidas para disminuir los horarios que tienen que ver con la venta de bebidas alcohólicas, independientemente de eso, se va a reforzar la seguridad, ¿verdad?, para las afueras de estos establecimientos. Desde Tabasco, para Milenio Noticias, Liliana Collado. Este fin de semana fue el cuarto más violento de lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hubo 236 homicidios dolosos entre el viernes 22 y el domingo 24 de noviembre. La entidad con más casos fue Sinaloa. Mataron a 23 personas, después le siguió Guanajuato y le siguió Morelos. Muestra de esta violencia es lo que ocurrió hace unos momentos en Culiacán, Sinaloa. Decenas de personas tuvieron que salir huyendo de un partido de fútbol. Ahí las imágenes al escuchar los disparos en el fraccionamiento Alturas del Sur. El objetivo del ataque fue una casa habilitada como centro de juegos tragamonedas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades ya investigan los hechos, pero vaya el susto. Aquí escuchemos. Y así viven desde septiembre en Sinaloa, en Culiacán, con estas amenazas latentes, escuchando los balazos. En cualquier momento les quitan el auto con armas largas. Así se vive en Sinaloa. A las balaceras y asesinatos que hubo el fin de semana en Sinaloa se le suma la destrucción de al menos 65 cámaras de vigilancia por parte de grupos del crimen organizado, dejando a ciegas la vigilancia en la ciudad. Mientras estos hechos aterran a los pobladores y a los empresarios, el gobernador sigue minimizando lo que ahí ocurre. La violencia en Culiacán ha vuelto a desatar temor entre sus habitantes. En menos de 24 horas, 4 viviendas fueron baleadas e incendiadas en distintos sectores de la ciudad y 65 cámaras de videovigilancia fueron destruidas a balazos, dejando a las autoridades de la capital sinaloense prácticamente a ciegas. Fui a la guerra, para allá para donde yo vivo, esto se puso bien feo. ¿Qué fue lo que pasó para Una balacera, o sea, no hallábamos dónde meternos. En contraste, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que los enfrentamientos entre la chapiza y los mallitos van a la baja, pero no se han terminado. Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad. Esos se han reducido un poco. Hemos logrado avanzar mucho. Ya tenemos el 89% de las escuelas funcionando. Por ejemplo, hoy con lo de la madrugada con el tema de las... No van, pero ya tenemos las escuelas trabajando, ya tenemos en general la actividad económica funcionando. Con las balaceras de este lunes, de nuevo hubo ausentismo en las escuelas, donde la asistencia apenas alcanzó el 30%. La gente tiene miedo ahorita a los balazos, y ahorita pues no hay clases, no hay nada. Ahorita se ve solo el centro, pero los días pasados estaba retacado. Ahorita está solo, quién sabe mañana. Es que la gente, la neta, está asustada. Las cifras más recientes de la Fiscalía Estatal reportan 123 homicidios, 256 robos de vehículos y 94 secuestros en lo que va de noviembre. Ante el aumento de ataques, los dueños de negocios exigen acciones contundentes para garantizar su seguridad, pues ya no cuentan ni con las cámaras. Cuando las cámaras están funcionando, rápidamente pueden observar hacia dónde se está generando ese hecho y darle un seguimiento a los presuntos responsables. El no tener las cámaras es como no tener ojos la autoridad. Eso enciende las luces rojas para nosotros, que podemos tener situaciones de ese tipo.
Empresarios aseguran que ven los esfuerzos por recuperar los espacios públicos, pero no lo suficiente para acabar con el temor y la incertidumbre. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. En medio de esta situación o crisis de violencia allá en Culiacán, Sinaloa, esta noche llegaron 100 elementos de élite para reforzar la seguridad en el estado. El contingente llegó en un avión de la Guardia Nacional, como vemos en pantalla. Su presencia busca generar un impacto directo en la reducción de la violencia y la reconstrucción del tejido social. En Sonora, Jonathan y Melanie fueron secuestrados la semana pasada, pero ahora son ellos los acusados de haber cometido un secuestro previamente. La víctima los identificó cuando se dieron a conocer sus fichas de búsqueda, cuando nadie sabía dónde estaban ellos. Pero la familia de Jonathan niega las acusaciones y advierte irregularidades. Es un trabajo de Mario García. No hemos parado de buscar, sinceramente. Perdí el apetito. No es malo, es un niño que está aprendiendo a vivir. Es un niño, por favor, entréguenmelo, lléveme a mí. Esa era la desesperación de la familia de Jonathan Azael. El joven de 16 años fue secuestrado en Hermosillo, Sonora, la noche del 19 de noviembre, pero su historia dio un vuelco. El mismo día que Jonathan, un amigo suyo identificado como Irving, también desapareció, pero fue localizado al día siguiente. La madrugada del 20 de noviembre, Melanie, de 28 años, también desapareció. Ella y Jonathan fueron localizados el viernes pasado, pero ahora la fiscalía que los buscó los acusa de secuestro. La víctima, al percatarse que uno de sus captores se encontraba con la autoridad, decidió acudir ante la gente del Ministerio Público para identificarlos como partícipes de su secuestro, donde exigieron para su liberación 3 millones de pesos. La mamá de Jonathan niega las acusaciones que se hicieron contra su hijo. Yo me siento con una impotencia tremenda porque yo me sentía apoyada por la fiscalía y esta mañana que me doy cuenta que el fiscal dice toda esa barbaridad de cosas, entonces digo, ¿quién es el que me va a apoyar si el fiscal me está hundiendo a mi hijo? Aunque las autoridades de Sonora dijeron que Jonathan no había sufrido lesiones graves, su familia insiste en que fue torturado y está delicado. Cabe mencionar que las lesiones de Jonathan afortunadamente no fueron de las características a las que una plataforma generadora de contenidos afirmaba que presentaba en su dentadura y en ambas piernas. Él sí tiene lesiones muy importantes y me tienen incomunicada, no me dejan verlo. Él lo operaron porque le atravesaron un balazo en su pierna. Tiene muchas lesiones fuertes físicas y no nada más físicas, emocionales porque él sufrió tortura, me lo torturaron, le pusieron una pinza en su nariz para cortarle la nariz. Mientras tanto, el fiscal de Sonora, Rómulo Salas, aclaró que el tema de secuestros en la entidad no es generalizado y adelantó el móvil al que podría obedecer el caso de Jonathan y Melanie. Fue motivado por una venganza, una revancha de otro grupo. Melanie recibió prisión preventiva, mientras Jonathan deberá recuperarse antes de comparecer ante un juez y será juzgado como menor de edad. Su mamá pide ayuda de las autoridades locales y federales para que se aclare el caso de su hijo. Temo por mi seguridad, por la de mi familia y la de mi hijo que está solo allá. Yo voy a ser responsable si nos sucede algo a las autoridades. Milenio Noticias. Poco más de 30,000 personas se inscribieron para participar en la elección 2025 y buscar así un cargo como juez de distrito, magistrado de circuito o ministro de la Corte. De acuerdo con el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, se registraron ahí más de 18,000 personas. Arturo Saldívar, el ministro en retiro y quien forma parte de este comité, porque todavía hay que evaluar todo lo que llegó, informó que 10,862 son hombres, 6,101 son mujeres y 106 personas no binarias. En el Comité del Poder Legislativo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que 11,944 personas se registraron. Además, recibieron más de 15,542. Las primeras son en línea, luego están 15,542 que lo hicieron a través de correos electrónicos. En el Poder Judicial hubo 3,805 personas que se registraron desde el 5 hasta ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum y otros miembros del partido de Morena calificaron como histórica la participación que hubo en este proceso. Así lo expresaron. Fue todo un éxito, algo inédito, histórico, la inscripción de personas
para ser parte del Poder Judicial? En el Comité de Evaluación estamos convencidos que esta etapa que concluimos ha sido histórica. La respuesta de los abogados y abogadas de México ha sido impresionante. Los resultados son espectaculares, rebasaron cualquier expectativa, lo que demuestra que el interés de la gente, del pueblo de México en este proceso está latente. A todos aquellos que decían que él iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo. El Poder Judicial se va a transformar para bien. La verdad es que habían los medios en general apostado a que iba a ser un fracaso, a que no iba a haber la respuesta de la ciudadanía. Yo creo que nosotros no se había hecho la difusión suficiente y apretamos en esa materia y el resultado ha sido extraordinario. La gente respondió muy bien. Confío en que vamos a tener muy buenos jueces, muy buenos magistrados y muy buenos ministros y ministras. Pues al final se inscribieron miles de personas, no sabemos si tiene que ver con que acá se deja todo al último. Eso llamó la atención, sobre todo lo espontáneo que fue el crecimiento, lo exponencial que fue el crecimiento de los últimos días que se permitió el registro. En particular le llamó la atención a integrantes del Poder Judicial. Veamos cómo fue evolucionando. Hasta el viernes había 1,000 personas registradas en el Comité del Poder Ejecutivo. En menos de 2 días superaron 18,000 registros. En el mismo periodo de tiempo, el Poder Legislativo duplicó el número de personas que tenía inscritas. Ante esto, juzgadores federales solicitaron que se transparenten estas listas de los aspirantes, tanto a jueces, magistrados como ministros, que ya están inscritos, pues calificaron de sospechoso lo ocurrido. Yo, si tuviera que ponerle un adjetivo, diría que es sospechoso, ¿no? Sobre todo si vimos la semana pasada cómo es que había una campaña que llamaba abiertamente a las juventudes a inscribirse porque no estaban teniendo la respuesta que esperaban. Entonces, justo lo que se manejó en redes sociales y que desde luego pondremos toda la atención en ello, es que o se cayó el sistema o no había la posibilidad de acceder a ello. Insisto, no lo sabemos con certeza, pero por lo menos así se estuvo manejando en algunos momentos. Ahora, pudiéramos conceder que tienen a las personas. El gran punto es si esas personas cumplen con los requisitos mínimos que ellos mismos están pidiendo. ¿Qué sigue en el proceso? A partir de hoy hasta el próximo 14 de diciembre, cada comité de evaluación verificará que los perfiles cumplan con los requisitos de elegibilidad. Entre ellos será contar con las 5 cartas de recomendación de sus vecinos, que al menos serán más de 150,000 cartas las que tendrán que verificar y leer, si es que fueron adjuntadas con la documentación. Un día después, el 15 de diciembre, los comités deberán publicar el listado de personas que cumplieron con todos los requisitos. A partir del 16 de diciembre hasta el 31 de enero del 2025, cada comité de evaluación determinará la idoneidad de los postulantes, es decir, se analizarán las competencias y capacidades de cada uno de ellos, y del 1 al 4 de febrero de 2025 los comités depurarán el listado para identificar a las personas mejor calificadas y seleccionar a los aspirantes a los distintos cargos que estarán en juego. En el marco del 25N, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que envió leyes secundarias al Senado, en las que se establece la obligatoriedad de que haya fiscalías especializadas para atender la violencia contra la mujer, en particular el feminicidio, además de otras acciones y legislaciones que buscan la igualdad, proteger y fortalecer los derechos de las mujeres. Este lunes, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos feministas, organizaciones activistas y civiles marcharon en México y el mundo. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. On sait, on se casse, on stoppe le patriarcat. On prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. ¡Viva
Hace unos días le informamos que el estado de Texas ofreció a Donald Trump más de 1,000 hectáreas del condado de Starr para la construcción de una megacárcel. Sí, una megacárcel, pero para migrantes. Aunque organizaciones se oponen, autoridades locales afirman que esto beneficiará a la economía del lugar. Mi compañero Omar Brito estuvo ahí, recorrió el sitio y esto es lo que encontró. En el condado de Starr, las autoridades tejanas ya tienen listo un terreno para que el gobierno de Donald Trump construya una megacárcel para migrantes. Las autoridades locales dicen que será positivo. Yo pienso que si hacen ese centro de detención, va a traer muy buenos trabajos, muchos trabajos. No sé si sepan ustedes, pero el condado de Starr es uno de los más pobres en todo Estados Unidos. Vázquez, cuya madre es mexicana, afirma no estar contra la migración si esta es ordenada. Esta semana, funcionarios del gobierno de Texas y miembros del Partido Republicano, cercanos a Donald Trump, visitaron el terreno. Está ubicado en un poblado llamado La Casita y fue ofrecido por la Comisaría de Tierras del Estado, la también republicana Dawn Buckingham. Este es parte del terreno que el gobierno de Texas busca donar para que se construya aquí un centro de detención de migrantes, y podemos observar cómo ya está en obra desde hace tiempo. Son 1,400 acres que el gobierno de Texas, el gobierno de Greg Abbott, pondrá a disposición del próximo gobierno de Donald Trump. Milenio recorrió el lugar y constató que en él sigue la maquinaria que llevaron hace meses para ampliar el muro y evitar los cruces ilegales. Los habitantes de la zona afirman que esas tierras suelen inundarse cuando llueve, por lo que prohibieron a los dueños construir y estos tuvieron que venderlo al Estado para ser usado para el cultivo. Ahora, en él se pretende construir la cárcel. Migrantes y organizaciones no gubernamentales no están de acuerdo con esta y otras medidas con las que Trump ha amenazado. Últimamente también tuvimos que los agentes del orden, los policías, podemos decir, de ahí de Estados Unidos, estaban tirando bombas lacrimógenas, que son ácidos horribles para los migrantes, y sobre todo se los tiraron a familias enteras que venían con sus niños. Starr, que es el último sector del Valle del Río Grande, ha registrado el cruce de 1,5 millones de migrantes desde enero de 2021. Con imágenes de Vicente González e información de Omar Brito, Milenio Noticias. En medio de la llegada de la administración de Donald Trump, algunas ciudades estadounidenses han decidido refrendar su estatus de ciudad santuario, donde no se castiga ni se busca a los migrantes. Estas ciudades buscan evitar la deportación de los mismos. Ante ello, hoy, el llamado zar de la frontera por Trump, ocupar ese cargo en la próxima administración, Tom Homan, amenazó con presentar cargos contra funcionarios de esas ciudades conocidas como ciudades santuario. Advirtió que obstaculizar a un agente federal es un delito, así como albergar u ocultar a un migrante ilegal, así lo dice, ilegal, los migrantes no son ilegales, pero él así lo dice. Por ello, llamó a los funcionarios a que mejor no crucen esa línea. Así las advertencias. Las ciudades santuario de Estados Unidos tienen políticas que protegen a los migrantes, lo que las ha vuelto una esperanza para muchos de ellos. Por ello, ante la amenaza de deportación masiva de Donald Trump, los gobiernos locales, junto a asociaciones, se preparan para sí protegerlos, a pesar de lo que la advertencia que veíamos de Tom Holland. Este es un trabajo de Rafael López Méndez. El 35% de 11 millones de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos lo hacen en las llamadas ciudades santuario, que defienden sus derechos. Es algo muy lamentable y desagradable la manera en que él ha manejado la narrativa en contra de la comunidad migrante. Sabemos que todas sus declaraciones no tienen fundamento, que son falsas, que lo único que pretende es meter miedo y rechazo hacia la comunidad migrante. La resistencia migratoria que enfrentará el gobierno de Donald Trump provendrá de estas ciudades con 3.9 millones de migrantes irregulares que encontrarán apoyo en los gobiernos locales. Y nosotros creemos que la mayor parte de la lucha o de las protecciones va a venir de los gobiernos locales y que ellos sean y se levanten en favor y sean activos en pro de la comunidad migrante. Sabemos que en California en su mayoría es el caso. Las ciudades santuario que más migrantes reciben son Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston y Las Vegas. Ante el terror que Trump infunde entre los migrantes,
La asociación Border Angels les pide acercarse para asesorarlos. Es que lo más importante que podemos hacer para ellos es conectar, poder decirle, mira, si necesitas dónde vivir, dónde dormir, dónde comer, si necesitas un abogado que te ayude, lo podemos pasar porque mucha gente nos llaman a nosotros de primera vez. Además, que las otras organizaciones nos llaman a nosotros y nosotros en colaboración con ellos. Los defensores de migrantes alistan un programa con el que pretenden regularizar la estancia de al menos 8 millones de extranjeros que viven ilegalmente en la Unión Americana. Esto reformando el registro migrante, que desde 1972 no ha tenido cambios, proponiendo otorgar la residencia a aquellos que llevan 7 años en el país y establecer la presunción de que todos los aplicantes gozan de buen carácter moral. No vamos a permitir separación de familias, no vamos a permitir división, vamos a hacer una ciudad de Los Ángeles, con ángeles dedicados a la justicia. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué queremos? ¡Santuario! ¿Qué queremos? ¡Santuario! ¿Cuándo lo queremos? Desde California, con imágenes de Alejandro Aranda para Milenio Noticias, Rafael López Méndez. La jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, cerró el caso en el que se acusaba al presidente Donald Trump de elaborar un plan para anular los resultados de las elecciones del año 2020. Esto a petición del fiscal especial Jack Smith, porque las normas del Departamento de Justicia dicen que no se puede procesar penalmente a un mandatario en funciones. Esto marca el fin de los históricos intentos del Departamento de Justicia por procesar a Donald Trump por querer aferrarse al poder antes del asalto al Capitolio que perpetraron sus simpatizantes el 6 de enero del 2021. Se echó para atrás el fiscal, pidió retirarle los cargos. Con el 99% de los votos escrutados, el candidato Yamandu Orsi obtuvo este domingo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Uruguay, lo que marca el regreso al poder de la izquierda en ese país. En su primer discurso, Orsi, quien es considerado el heredero del expresidente José Mujica, además de agradecer a quienes votaron por él, aseguró que será el presidente que convoque al diálogo nacional a construir una sociedad y un país más integrado. Orsi asumirá el cargo el próximo 1 de marzo del 2025. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Mira, Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Acaba de terminar la final del fútbol femenil mexicano y por supuesto ya tenemos campeona. Rayadas consigue su cuarto título tras imponerse a Tigres 4-3 en penales. Increíble lo que pasó con las Amazonas. ¿Por qué? Porque iban ganando 3-0. Recordemos que la ida se impusieron 1-0. Después anotaron, por supuesto, 2 goles en este partido y Rayadas le dio la vuelta hasta llevarlo a los tiros penales. Así la situación, incluso se empareja, Alex, el número de títulos que le ganaron cada una. Esta fue la sexta final que se enfrentaron. Iba ganando, pues obviamente, las Amazonas con 3 finales ganadas y hoy ya también tiene 3 finales que le gana a la contrincante, las Rayadas de Monterrey. Así la situación, por supuesto, en la afición. 23:30 les daremos todos los detalles porque este duelo acaba de terminar, pero te digo, increíble, porque Tigres iba ganando 3-0 en el marcador. Y ahí está el espectáculo, ¿no?, de la Liga Femenil. Sin duda alguna, que recordemos, pues es joven desde el 2017, pero ha mejorado constantemente. Y también, Alex, en 23:30 los invitamos a ver la entrevista con Rommel Pacheco, titular de la CONADE. Aquí les traemos parte de lo que nos dijo. Veamos. Seguramente en 6 años van a haber sus controversias. Como en todo. Como en todo, ¿no? Se tratará de lidiar de la mejor manera y habrá gente que va a estar a gusto y contento con el resultado y habrá seguramente otros que no van a estar a gusto, ¿no? Pero por mi parte, saber que las cosas se están haciendo bien y irme con la tranquilidad que de mi parte lo dito, como una competencia. Yo pongo justo lo que te preguntaste. Pues habían competencias que ganabas y habías competencias que perdías. Pero si tú entrenabas, dabas todo, hacías no lo que te correspondía, un poquito más, llegaba la competencia y por alguna circunstancia no te iba bien, obviamente, claro que te enojabas, pero te ibas con la satisfacción que de ti no quedó nada, hiciste todo, ¿no? Y yo por eso, al final te puedo decir que en mi carrera deportiva me hubiera gustado más medallas y más resultados, por supuesto que sí, pero me voy satisfecho con lo que hice y eso me gustaría a la hora que me toque
salir de la CONADE y decir, hice todo lo que estuvo en mis manos para poder transformar el deporte del país. Gracias, Mine. La vemos más tarde. Claro que sí, gracias. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.